Hola y bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo donde habré de hablar sobre la factorización de un polinomio cuadrático. Antes que nada, permítanme recordarle lo que es un polinomio cuadrático. Un polinomio cuadrático es aquel en donde el máximo exponente que nos vamos a encontrar es el número 2. En el proceso de factorización que estaremos a punto de desarrollar, nosotros utilizaremos cierto tipo especial de polinomios cuadráticos. Con esto quiero decir que no cualquier polinomio cuadrático se puede factorizar. Y muchos otros no se podrán ni siquiera factorizar por los métodos que nosotros veremos. Entonces, ¿qué es factorizar? Bueno, en cierto sentido factorizar se parece mucho a descomponer un número compuesto en producto de números primos. Eso lo recordarán ya de pasados vídeos. Salvo que aquí nuestros números primos van a ser polinomios lineales. Recuerde que un polinomio lineal es, por ejemplo, 6x más 8. Es decir, mi variable no está elevada aparentemente a ninguna potencia. Recuerde que acá hay un 1 que por convención no se pone, ¿vale? Polinomios de este tipo se llaman polinomios lineales. Entonces comencemos con nuestro primer polinomio cuadrático. Aquí uno puede notar algo muy importante. Lo primero es que yo ya ordené este polinomio de mayor a menor en sus exponentes. Es decir, acá hasta el lado izquierdo tengo el monomio que corresponde al término cuadrático o el que contiene x al cuadrado. Mi segundo monomio va a ser el término lineal en mi polinomio cuadrático, es decir, aquel que tiene acá elevado a la potencia 1 mi variable. Y finalmente, hasta el lado derecho tengo a mi término constante, ¿vale? O aquel que aparentemente no está acompañado de ninguna x. Recuerde que acá hay una x elevado a la 0, ¿vale? Que corresponde al valor de 1, que nosotros ya no lo ponemos. Lo siguiente que noto es que los coeficientes que están involucrados aquí son coeficientes positivos. Es decir, recuerde, acá yo tengo un más 1 que no se pone, eso ya lo hemos visto, ¿vale? Pero al final es un 1 positivo. Acá tengo un 6 positivo y después tengo un 8 positivo. La tercera cosa que voy a notar, que lo acabo de mencionar, es que acá hay un más 1 positivo. Es decir, aparentemente el x al cuadrado está solito, ¿vale? Aparentemente no hay coeficiente. Y este tipo de polinomios cuadráticos van a ser para nosotros los que representen a nuestro primer caso. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a igualar mi polinomio cuadrático al producto, ¿vale?, de dos cosas que van a ser polinomios lineales, que todavía falta por determinar, pero que por el momento voy a colocar de esta manera: x más en ambos paréntesis. Siempre para el caso 1 voy a hacer esto, ¿vale? Segundo, tomo el término constante, que en este caso fue 8, el término constante, y lo quiero expresar como el producto de dos números. Por ejemplo, 1 por 8 o 2 por 4. De hecho, no es difícil darse cuenta de que estos son los dos únicos casos. Esto es, 4 por 2 o 8 por 1 no me interesan a mí, ¿vale? Ya los tengo aquí contados. 1 por 8 es lo mismo que 8 por 1. Y 4 por 2 es lo mismo que 2 por 4. Entonces únicamente tengo dos combinaciones. Lo siguiente que voy a hacer es, de estas dos combinaciones, tomar aquella cuya la suma de los dos números, cuyo producto me dio 8, pero ahora me va a interesar la suma de esos dos números me dé 6,
es decir, el coeficiente del término lineal. En este caso, la combinación que gana es la de 2 y 4. 2 por 4 es 8 y 2 más 4 es 6. Y entonces, finalmente, lo único que debo de hacer es tomar al 2 y ponerlo en uno de los dos paréntesis y después el 4 ponerlo en el otro paréntesis. Por ejemplo, aquí yo elegí al 2 ponerlo en el primer paréntesis y el 4 en el segundo paréntesis. Si yo lo hubiera decidido hacer al revés, no importa, da exactamente lo mismo, precisamente porque 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Y de esta manera yo ya he logrado factorizar mi primer polinomio cuadrático. Esto es, lo pude expresar como el producto de dos polinomios lineales. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de 8 como término constante hubiera tenido, por ejemplo, al 7? En teoría tiene todo para ser considerado un polinomio cuadrático del caso 1, es decir, todos los coeficientes son positivos y el coeficiente del término cuadrático es un 1. Sin embargo, al ser el 7 un número primo, la única manera en que puedo expresar al 7 como el producto de dos números es como 1 por 7, que es lo mismo que 7 por 1. Recuerden que para nosotros eso va a ser lo mismo. Lo malo aquí es que 1 más 7 da 8 y yo lo que necesito es un 6. Entonces a esto iba a lo que decía en un inicio del vídeo, de que no cualquier polinomio cuadrático lo voy a poder factorizar. No al menos por los métodos que yo les estoy enseñando. Sin embargo, me doy cuenta de que, al menos para el caso 1, el saber si sí o no es factorizable un polinomio cuadrático es prácticamente algo inmediato. Ok, veamos un segundo ejemplo del caso 1. Consideremos el siguiente polinomio cuadrático. Nuevamente, el primer paso, siempre el más importante, es ordenar el polinomio de mayor a menor en sus exponentes. Segundo, me doy cuenta de que cumple los requisitos del caso 1. Es decir, todos los coeficientes son positivos y el coeficiente del término cuadrático es un 1 positivo. ¿Qué es lo que hago ahora? Tomo el término constante, en este caso 63, y lo expreso como el producto de dos números. Rápidamente me doy cuenta de que las únicas posibilidades son 9 por 7, 3 por 21 y 63 por 1. Ahora, de estas tres combinaciones que logré obtener, yo busco aquella cuya suma me dé 16. 63 por 1 no puede ser, porque 63 más 1 es 64. 3 por 21 no puede ser, porque 3 por 21 es 24. 9 por 7 sí va a ser, porque 9 más 7 es el 16 que yo estoy buscando. Y entonces, ahora, igualo a mi polinomio cuadrático al producto de dos polinomios lineales, donde cada uno lo va a encerrar entre paréntesis, y como 9 por 7 fue mi combinación ganadora, en cualquiera, no importa, de los dos paréntesis voy a poner un 9 y en el que sobre voy a poner el 7. Y de esta manera he terminado de factorizar. Consideremos ahora el siguiente polinomio cuadrático. Se parece mucho al caso 1 que habíamos manejado anteriormente, salvo que ahora el término lineal tiene un signo menos. Y es en lo único que es distinto al caso 1. Y este va a ser para nosotros el caso 2.
La manera de factorizar un polinomio cuadrático de este tipo es muy parecido al del caso 1, salvo que ahora en vez de poner x más en los paréntesis, voy a poner menos y menos. Es lo único que va a ser distinto. De ahí en lo siguiente va a ser totalmente igual. Es decir, tomo el término constante y lo quiero expresar como el producto de dos números cuya suma sea el término lineal. Pero que aquí es menos 6, no importa, ¿vale? 4 por 2 me va a seguir dando 4 más 2, 6. Y no me importa el signo menos que aparezca acá. Si a ti te preocupa este signo menos, no importa, ya está contado en estos signos menos. Va otra vez. Al 8 lo quiero expresar como el producto de dos números cuya suma sea 6, sin importar que acá el 6 tenga un signo menos. Tomo el 4 y lo pongo en donde yo quiera, no importa. Y el 2 lo voy a poner en la que dejé libre, de esta manera. Y así he logrado factorizar a este polinomio de segundo grado que corresponde a un polinomio de segundo grado del tipo 2 o caso 2. Entonces vemos que caso 1 y caso 2 son prácticamente lo mismo. Procederemos ahora a analizar nuestro tercer caso, para lo cual he escrito aquí dos ejemplos. Características importantes son el hecho de que el coeficiente de x al cuadrado sigue siendo 1 y que el término constante es negativo. De ahí en fuera, el que término lineal sea positivo o negativo no nos importa. Para saber cómo habremos de factorizar estos polinomios cuadráticos, me habré de concentrar en el primero de ellos. Y procederemos a poner dos parejas de paréntesis como veníamos haciendo para los anteriores casos. Salvo que ahora ya no habremos de colocar en ambos signos más o en ambos signos menos. Ahora en este tercer caso colocaremos en uno cualquiera un signo más y en el otro un signo menos. De esta manera. Ok. Ahora, al igual que en los anteriores casos, vamos a concentrarnos en el término constante. Y no nos habremos de preocupar por el hecho de que tenga un signo menos. Ya ese signo menos está aquí. Ok, entonces simplemente voy a colocar en esta parte el 6 y lo voy a expresar como el producto de dos números. Hasta aquí todo es parecido al caso 1 o caso 2, salvo que ahora buscaremos la pareja cuya diferencia de sus números, es decir, ya no nos interesa su suma, sino su resta, nos dé más 5 con todo y signo. Para lo cual, por cada pareja de números, hay dos restas o diferencias que puedo hacer. Por ejemplo, en el caso de 2 y 3, puedo fijarme en 2 menos 3, que es menos 1, o 3 menos 2, que es 1. En este caso yo lo que busco es un más 5. Entonces la primera pareja de números no me lo genera, paso a la segunda, 1 y 6. Y me fijo, 1 menos 6 es menos 5. 6 menos 1 es 5 positivo, como yo lo busco, y esa es la pareja ganadora, con la combinación ganadora de 6 menos 1. Y entonces, en esta resta, el 6 es positivo, el 1 es negativo, y entonces el 6 lo coloco en el más, y el 1 lo coloco en el menos, de la siguiente manera. Y así ya he logrado factorizar a mi polinomio cuadrático. Continuemos ahora con nuestro segundo polinomio cuadrático.
Reconozco ahora que tiene todas las características del caso 3 que estamos analizando en estos momentos. Es decir, el coeficiente de x al cuadrado es 1 y el término constante es negativo, sin importar cuál sea el signo del término lineal. Entonces, nuevamente, por ser caso 3, voy a colocar dos parejas de paréntesis de la siguiente manera. Uno con signo más y el otro con signo menos. Procederé con un poco más de cuidado en esta ocasión. Ok, entonces, el término constante sin signo, ¿vale? Es decir, lo tomo positivo, lo quiero expresar como el producto de dos números. Este siempre será nuestro primer paso. Entonces, por ejemplo, ahorita al 12 lo acabo de expresar como el producto de dos números, 2 por 6, o 3 por 4, o 12 por 1. Ahora me voy a fijar en la primera pareja de números, 2 y 6. Y voy a proceder a hacer su resta. ¿Sale? Recuerda que para cada pareja de números van a haber dos restas. Una vendría a ser 2 menos 6, que va a ser menos 4, y otra 6 menos 2, que va a ser 4. Ahora, ¿qué número yo estoy buscando? Estoy buscando menos 1. No me debo de olvidar que aquí siempre va a haber un 1 multiplicando, que no se pone por convención. Entonces ninguna de estas restas me sirve a mí. Notamos rápidamente que lo único que cambia entre una resta y otra es que el resultado tiene un signo distinto. Es importante que analices esto porque te dará cierta agilidad para los problemas. Ok, entonces esta pareja no nos sirvió y procedemos a la siguiente pareja. Igual haremos sus dos restas. Veo de aquí que la combinación que me conviene usar, la que va a dar el resultado, es 3 menos 4, que va a ser menos 1, que es precisamente el coeficiente aquí de x. Y entonces me fijo que el 3 es positivo, el 4 es negativo, y en esta parte voy a colocar al 3 y en esta parte voy a colocar al 4. Lo que me arroja este resultado, y ya a este nivel yo ya he terminado de factorizar. Una posible duda que puedes tener en estos momentos es qué pasó con la combinación 12 por 1. Bueno, como yo ya encontré en la combinación de 3 por 4 el número que yo quería generar, entonces ya la combinación 12 por 1 ya la puedo desechar. Ok. Procederemos a ver ahora nuestro cuarto y último caso. Este último caso se puede caracterizar únicamente por decir que el coeficiente del término cuadrático no es 1 o menos 1. El hecho del menos 1, permítanme ahorita explico al final del vídeo. De mientras mantengamos esta regla presente. Es decir, el cuarto caso, el coeficiente del término cuadrático no es 1 o menos 1. En este caso, en este primer ejemplo de polinomio cuadrático, tengo que el coeficiente del término cuadrático es 2. En este segundo ejemplo, el coeficiente del término cuadrático es 6. Y en este último, el coeficiente del término cuadrático es 12. Observen que una de las principales características en lo que coincidían nuestros tres anteriores casos era que siempre el coeficiente de x al cuadrado era 1. Ok, ahora nos enfrentamos con una situación totalmente distinta. El método que sirve para factorizar este tipo de polinomios cuadráticos ya es bastante estándar en la literatura. De hecho, uno puede encontrar este método en libros como el Baldor. Sin embargo, considero yo que al punto en el que estamos, a pesar de que el método del Baldor es bastante corto,
bastante eficiente y altamente recomendable. Los pasos pueden llegar a ser un tanto agresivos y pueden llegar a confundir al estudiante. Entonces yo habré de utilizar aquí un método que prácticamente es de prueba y error, que es bastante criticable, pero una vez que se domina puede llegar a ser inclusive más rápido que el método que enseña el Baldor. Y más importante aún para mí es el hecho de que este método mantiene las operaciones que realizaremos a un nivel aritmético bastante básico. Bueno, pues entonces voy a explicar el método, y para lo cual voy a hacer uso de estos tres polinomios cuadráticos que considero yo que van aumentando en grado de dificultad. Entonces comenzaré ahorita con el más sencillo, y lo que habremos de hacer, al igual que en los casos anteriores, es colocar una pareja de paréntesis de la siguiente manera, donde ahora he dejado un espacio antes de la X. Ahora, ¿qué signos habré de colocar después de las X? Bueno, si omito el hecho de que antes de X al cuadrado, es decir, el coeficiente de X al cuadrado es un 2, este polinomio cuadrático se parece mucho al caso 3. Es decir, el término constante es negativo, y si bien antes nos importaba que el coeficiente del término cuadrático fuera 1, únicamente nos va a importar que su coeficiente es positivo. Aquí en este caso tengo un más 2, un 2 positivo. ¿Ok? Y entonces, si recordamos, para el tercer caso, los signos que correspondían eran alternados, es decir, primero un más y después un menos, o al revés, de esta manera. Ahora, para saber qué números habré de colocar en donde tengo mis espacios, permítanme que yo haga lo siguiente. Es decir, lo que tenía en el primer par de paréntesis lo coloco aquí arriba, y lo que tengo en el segundo par de paréntesis lo coloco aquí abajo. Ahora me fijo en el coeficiente de X al cuadrado, que en este caso es 2, y lo expreso como el producto de dos números. Y lo mismo hago con el término constante sin tomar en cuenta su signo. En este caso vuelve a ser 2 y la combinación es la misma. Es en este punto donde comienza nuestra prueba y error. Entonces, para el coeficiente de término cuadrático, que fue 2, la única posibilidad de expresarla como el producto de dos números es 2 por 1. Y ahora voy a elegir dónde colocar el 1 y dónde colocar el 2. Es decir, puedo colocar aquí el 2 y acá el 1, o al revés, aquí el 1 y aquí el 2. Por el momento yo no desconozco cuál vaya a ser el resultado, y intentando adivinar voy a colocar aquí el 2 y aquí el 1. Ahora voy a proceder a hacer exactamente lo mismo, pero con el término constante, que nuevamente tiene la misma combinación, es decir, 2 es igual a 2 por 1, y elijo dónde colocar el 1 o el 2, o puede ser al revés, aquí el 2, acá el 1, y nuevamente, como esto se trata de prueba y error, pues voy a colocar aquí el 2 y aquí el 1, de igual manera que hice de este lado. Una vez hecho esto, procedo a multiplicar este número por este otro número, contando con su signo. Es decir, 2 por menos 1 es igual a menos 2. Y ahora hago el otro producto cruzado, es decir, 1 por más 2
que es igual a 2. Ahora procedo a sumar estos resultados, es decir, menos 2 más 2 es 0. Ok, lo que yo quiero conseguir con esta suma de estos productos cruzados es más 3. Entonces esta forma de ordenar los números no fue conveniente para mí. Voy a intentar otra manera. Observe que he cambiado el orden de los números del lado derecho. ¿Por qué? Bueno, me pareció conveniente. Recuerda que esto se trata de prueba y error. Bien pude haber cambiado el orden de los del lado izquierdo. Nuevamente hago productos cruzados, es decir, 2 por menos 2, que es menos 4, y el otro producto cruzado que va a ser 1 por más 1, que va a ser 1. Entonces ahora procedo a sumar estos dos productos cruzados, es decir, menos 4 más 1 va a ser menos 3. Y estamos cerca del resultado. En sí yo quiero más 3. Observe ahora lo siguiente. Yo he decidido cambiar en ambos lados el orden de los números. Y observe lo que ocurre ahora con los productos cruzados. Voy a tener 1 por menos 1 es igual a menos 1. Y el otro producto cruzado, 2 por más 2, va a ser igual a 4. De esta manera. Entonces cuando yo decida sumar los productos cruzados, voy a tener menos 1 más 4 es más 3. Es decir, yo obtuve, ahora sí, el coeficiente del término lineal con todo y signo. Es importante obtenerlo con todo y signo. Y observe que el resultado de intercambiar ambos números en ambos lados fue que el resultado cambia de signo. Esto únicamente es válido para cuando tengo alternancia de signos en los paréntesis. Entonces, siendo esto ya mi resultado, pues bueno, lo coloco ya los números de este lado y ya con esto he logrado obtener mi factorización. Observe que de este lado no he puesto el 1 precisamente porque 1 por x es x. Entonces simplemente vuelvo a esconder el 1. ¿Vale? Recuerde que acá el 1 siempre es imaginario, es decir, no se pone por convención. Puede que en estos momentos usted no esté tan convencido del método que acabamos de emplear. Ok, pero vea que la ventaja es que únicamente hacemos producto de números y suma de números. Es decir, no metemos cosas más complicadas que eso. Por ejemplo, una división. Una división siempre es más complicada que un producto. Y entonces es ahí donde recae la ventaja. Puede ser que aparentemente sea un poco más latoso, pero una vez que uno domina este método, créame que va a hacer maravillas. Y es realmente ventajoso sobre cualquier otro método, como el que pudiera ser el que se encuentra en los libros del Baldor. Hagamos ahora otro ejemplo un poco más complicado. Ok, nuevamente comienzo poniendo una pareja de paréntesis, donde habré de dejar espacios tanto atrás como adelante de las X. Y ahora en un segundo paso me voy a preocupar por qué signos habré de colocar delante de la X. Nuevamente omitiendo el hecho de que el coeficiente de X al cuadrado es 6, todo el polinomio cuadrático se parece mucho al caso 1, donde ahora todos los coeficientes son positivos. Entonces los signos que habré de colocar adelante de las X en ambos es más, al igual que en el caso 1. Nuevamente permítanme colocar ambos paréntesis debajo del polinomio cuadrático
Y ahora tomo el coeficiente de x al cuadrado, que en este caso es 6, y lo expreso como el producto de dos números. Procedo de igual manera con el término constante sin tomar en cuenta el signo. En este caso va a ser el 2. Lo expreso de igual manera como el producto de dos números. Entonces, ¿dónde queda ahora el grado de dificultad del que hablé, que aumentaba? Pues bueno, el 6 ahora lo puedo expresar de dos maneras distintas. Entonces voy a tener una gran cantidad de combinaciones para colocar números en esta parte. Habré de comenzar ahora por el lado que tiene menos combinaciones. En este caso es el lado derecho, porque únicamente el 2 se puede expresar como 2 por 1. Y tengo la ventaja de que en ambos paréntesis hay suma. Entonces no importa si arriba coloco el 1 o abajo el 2, esto se va a ver igual. Ok, entonces lo voy a dejar así, arriba el 1, abajo el 2. Voy a hacer ahora las cosas un poco más rápido. Entonces ahorita me voy a concentrar en esta combinación del 6, ¿sale? Es decir, voy a pensar si esta es una buena combinación. Y veo, si coloco aquí el 6, entonces aquí tengo que colocar el 1. Y cuando hago los productos cruzados voy a tener 6 por 1, 6. Más 1 por 2, eso me va a dar 8. Y yo lo que busco es un 7. Ahora, si cambio el orden en que aparecen estos números, que arriba sea el 6 y abajo sea el 1, entonces voy a tener 6 por 2, 12. Más 1 por 1, eso me va a dar 13. Entonces de igual manera me paso. Entonces la combinación debe de estar en 2 por 3. Entonces voy a pensar en colocar aquí el 3 y abajo el 2. Y cuando haga el producto cruzado voy a tener 3 por 2 es 6. Más 1 por 2, eso me va a dar de resultado 8. Ok, entonces invierto el orden de estos números. Arriba el 2, abajo el 3. Y voy a tener 2 por 2, 4. Más 1 por 3, eso me va a dar 7. Es decir, esta es la combinación que yo busco. Entonces, aquí voy a colocar, ¿vale?, los números que encontré. Así. Y de esta forma yo ya he terminado de factorizar este polinomio cuadrático. Esta es la idea de cómo se resolvería un poco más ágilmente. Es decir, yo hago las operaciones de manera mental. En sí lo ideal sería que ni siquiera pusiéramos esto, hacer todo de manera mental. Y eso únicamente se va a lograr con la práctica. Ok, pasemos ahora al último ejemplo. Y nuevamente comienzo escribiendo los paréntesis con las X en medio, dejando espacio antes y después de ellas. Y ahora procedo a ver cuáles son los signos que habremos de poner después de las X. Ok, me fijo nuevamente en el polinomio cuadrático, en el coeficiente del término cuadrático, ¿sale?, y su término constante. Nuevamente esto se parece mucho al caso 3. La única diferencia nuevamente es que el coeficiente de x al cuadrado no es 1, pero es 12 y sigue siendo positivo. Ok, entonces los signos van a ser alternados de esta manera, y nuevamente permítanme colocar cada uno de estos paréntesis debajo del polinomio. Continúo tomando el coeficiente de x al cuadrado, que en este caso es 12, y lo expreso como el producto de dos números. Entonces observe ahora que el grado de dificultad aumentó precisamente porque en ambos lados los números tienen más de una representación como el producto de dos números. Ok, entonces ahora adivinar pues va a ser un poco más complicado. Por cuestiones de tiempo, permítame señalar ya de una vez las combinaciones correctas. Para el caso de 12 va a ser 3 por 4, y para el caso de 6 va a ser 2 por 3.
Entonces de este lado voy a colocar el 3 arriba y el 4 abajo de la siguiente manera. Y para el caso del 6 voy a colocar el 2 arriba y el 3 abajo de la siguiente manera. Voy a hacer ahora las cosas con un poco de más calma por si se estresó con el anterior ejemplo. Es decir, voy a hacer los productos cruzados. Entonces tengo 3 por menos 3, recuerde que involucramos el signo, va a ser igual a menos 9. Y ahora el otro producto cruzado, 4 por más 2 va a ser 8. ¿Ok? Y cuando haga la suma voy a tener menos 9 más 8 es menos 1, que es precisamente el coeficiente de x o el coeficiente del término lineal que quiero conseguir. Entonces esta es la combinación correcta y coloco en esta parte los números y listo, he logrado factorizar este polinomio cuadrático. Ahora voy a explicar a qué me refiero con el menos 1 que aparece en el caso 4. Para lo cual permítame incluir el siguiente ejemplo, donde podrá observar que el coeficiente de x al cuadrado es precisamente menos 1. Lo que haremos siempre que el coeficiente sea negativo, ¿vale? Siempre que el coeficiente de x al cuadrado sea negativo, no importa si acá hay un 2 o algo por el estilo, ¿sale? Siempre que sea negativo, habremos de sacar, en unos momentos explico qué significa eso, el signo menos de todo el polinomio. ¿Cómo saco el signo menos? Ok, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo igualo a, pongo signo menos y voy a abrir paréntesis, donde adentro voy a colocar este polinomio con todos los signos cambiados. Observe, aquí es menos, aquí es más, aquí es más, aquí es menos, aquí es menos, aquí es más. Si recuerda, y si no, regrese el video, este es precisamente el polinomio que resolvimos en nuestro segundo caso, o nuestro segundo ejemplo. Entonces, como ya sabemos a qué es igual su factorización, este polinomio cuadrático va a ser igual a... Observe que lo único que cambia del segundo ejemplo que vimos es este signo menos. Y por lo cual, a pesar de la presencia del signo menos aquí, este polinomio sigue siendo caso 2. Entonces es por eso que aquí pongo el menos 1. Es decir, forzosamente caso 4 es un número que no... Es decir, el coeficiente de x al cuadrado tiene que ser un número que no sea 1 o menos 1. Si fuera menos 1 se puede reducir a los anteriores casos. Ok, eso es todo por este video. Ahora está listo para resolver los ejercicios de esta sección. Hasta luego.